Mis padres se fueron de vacaciones sin mí a los 13 años, 15 años después suplicaban mi ayuda. Si me pidieran que señalara el momento exacto en que mi familia decidió que yo era un extra en mi propia vida, sería mi cumpleaños número 13. No el de soplar las velas, abrir los regalos y escuchar la canción de cumpleaños. No, ese año mis padres se fueron de vacaciones sin mí. Unas verdaderas vacaciones, cócteles al sol, postales, todo. Encontré una nota en el refrigerador que decía: quédate en casa de una amiga en una semana. Te quiero. Solo que se les olvidó mencionar que amiga se suponía que me hospedaría. Al principio, pensé que era una confusión. Me senté en el porche con mi mochila, esperando que llegara un coche, tal vez mi tía o mi abuela. Nadie llegó. Pasaron las horas. Las farolas parpadeaban. El perro de mi vecino me ladró como si estuviera merodeando. Finalmente, entré, calenté un burrito congelado en el microondas y me di cuenta, sí, lo decían en serio. No me habían invitado a mi propio viaje familiar. No era como si no hubiera visto el favoritismo antes. Mi hermano mayor, Jason, era el niño prodigio. Chaqueta universitaria, bicicleta nueva, tutores para todas las materias. Mi hermana menor, Lily, tenía clases de ballet, aparatos de ortodoncia y fiestas de cumpleaños con paseos en pony. Yo, en cambio, era el hijo mediano responsable, recibía pegatinas y algún que otro recordatorio para cortar el césped. Pero que me dejaran atrás a propósito, eso sí que fue un nuevo nivel de error. La semana que estuvieron fuera fue la más solitaria de mi vida. Dormía en el sofá porque la casa parecía embrujada cuando había demasiado silencio. Iba en bici a la biblioteca solo para sentarme en el aire acondicionado y fingir que el silencio no me carcomía las costillas. A veces me imaginaba que llamarían, tal vez dirían: sorpresa, estábamos bromeando. Pero el teléfono nunca sonó. Al quinto día, estaba convencido de que esto era definitivo. Que tal vez se habían marchado hacia el atardecer, se habían mirado y habían pensado: 2 hijos son suficientes. Olvidémonos del segundo. Al sexto día, todo cambió. Volví a casa de la biblioteca, aferrado a una pila de libros como si fueran una armadura, cuando un coche negro brillante redujo la velocidad a mi lado. Me quedé paralizado porque en mi barrio, los coches brillantes significaban malas noticias o un giro equivocado. Bajé la ventanilla y vi una cara conocida, un chico mayor pero más astuto. ¿Eres tú? Era mi tío Richard, el rico. El que no había ido a Acción de Gracias en una década porque, según mamá, era demasiado arrogante para las reuniones familiares, lo que en retrospectiva probablemente significaba que tenía límites. Me miró de arriba abajo, frunciendo el ceño al ver mi mochila llena de libros de la biblioteca con la fecha de devolución vencida. ¿Por qué vuelves a casa solo a estas horas? ¿Dónde están tu mamá y tu papá? Me reí. Una risa que sonó como una tos. Florida con Jason y Lily. Se quedó boquiabierto. ¿Y prácticamente te dejaron solo? Murmuró algo entre dientes sobre algo increíble y que era igual que tu padre en sus tiempos. Luego me dijo que subiera al coche. Mi cerebro gritó peligro con los extraños, pero mi estómago gritó aún más fuerte. Llevábamos 3 noches comiendo fideos ramen. Me deslicé en los asientos de cuero que olían a dinero y colonia. El aire acondicionado sonaba de maravilla. Me llevó a una cafetería y me pidió la cena que solo había visto en los anuncios: hamburguesa, papas fritas y batido. Cuando la camarera me la sirvió, casi lloró. Esa noche, el tío Richard me hizo más preguntas que mis padres en todo el año anterior, sobre la escuela, los amigos, que quería ser de mayor. Le dije, medio en broma, estar vivo. No se rió. Simplemente me miró fijamente durante un buen rato y dijo: ¿vienes conmigo? Y así, mi vida se dividió en un antes y un después. Antes, el niño olvidado en el porche. Después, el sobrino de un hombre que sí se fijó en mí. No lo sabía entonces, pero aquel viaje en coche no fue solo un rescate. Fue el comienzo de un aprendizaje de 15 años sobre cómo construir una vida. Un día, todo culminaría en un despacho de abogados con mis padres sentados frente a mí, esperando millones. Pero eso es adelantarse. Por ahora, yo era solo un flacucho de 13 años sentado en una cabina con la cara manchada de ketchup, dándome cuenta de que por fin a alguien le importaba. Mudarme con el tío Richard no era como mudarme con una familia. Era como ser transportado a otro planeta, uno donde el oxígeno olía a madera pulida y café recién hecho en lugar de sobras recalentadas en él.
Microondas y resentimiento. La primera noche en su casa, me senté rígido en el borde de la cama de la habitación de invitados, que parecía hecha de malvaviscos. Él asomó la cabeza y dijo, ¿piensas dormir sentado como un vampiro? Murmuré algo sobre no querer ensuciar las sábanas. Parpadeó y luego se echó a reír. Chico, se llama lavar la ropa. Las sábanas no son sagradas. Esa fue la primera lección. En su casa, las cosas estaban hechas para usarse, no para temer. En el desayuno, me sirvió jugo de naranja en un vaso de verdad. En casa, bebíamos en viejos vasos de plástico de recuerdo de las ferias. Cuando dudé, levantó una ceja. Es jugo, no una bebida especial. Me preguntó sobre la escuela, y me preparé para la comparación habitual. Jason saca sobresalientes. ¿Por qué tú no? En cambio, me preguntó qué materias me gustaban. Me quedé helado. Nadie me había preguntado eso como si importara. Historia, admití, pero solo las partes raras. Como que Napoleón tenía 56 años, pero todos pensaban que era pequeño. Richard se rió entre dientes. ¿Te gustan las cosas en las que la gente se equivoca? Eso me impactó más de lo que debería. Por una vez, alguien no me estaba corrigiendo, solo me estaba observando. Por supuesto, la transición no fue fácil. No estaba acostumbrado a la amabilidad. Cuando me compró ropa nueva, doblé las etiquetas en un cajón porque supuse que querría devolverlas. Cuando me daba dinero para el almuerzo, lo guardaba como una ardilla y me saltaba comidas para no desperdiciarlo. A la segunda semana, me pilló comiendo cereales secos a medianoche. ¿Por qué no usas la nevera como un humano normal?, preguntó. Estaba de pie en la puerta con unos pantalones de chándal que probablemente costaban más que mi vieja bicicleta. Me encogí de hombros. No quiero, ya sabes, llevarme demasiado. Me miró fijamente durante un largo segundo, luego abrió la nevera y sacó pasta sobrante. La metió en el microondas, la sirvió en un plato y la deslizó por la encimera. Este es el trato. Si está en mi casa, también es tuyo. ¿Entendido? Asentí, masticando, intentando no llorar sobre los espaguetis. Cuando mis padres volvieron de Florida, casi esperaba que aparecieran, golpeando la puerta de Richard, exigiendo que volviera como equipaje perdido. Pero los días se convirtieron en semanas, y nadie vino. Ni una llamada, ni un mensaje. Por lo visto, las nuevas fotos de playa de Jason y la colección de conchas marinas de Lily eran más emocionantes que comprobar si su hijo mediano estaba vivo. Richard, en cambio, seguía apareciendo. Asistió a una reunión escolar conmigo, el primer adulto que se sentó a mi lado en una. La profesora preguntó si era mi tutor. Él dijo, ahora sí. Así, sin más, tenía dinero. Claro. Pero lo que me dejó atónito fue la naturalidad con la que lo usaba para cubrir necesidades que ni siquiera sabía que tenía. Un escritorio para hacer los deberes. Gafas cuando suspendí un examen de la vista. Una cita con el dentista que no sabía que necesitaba. Ni una sola vez me dijo, me debes algo. Simplemente lo llamó mantenimiento. Poco a poco, el nudo permanente en mi estómago se fue aflojando. Empecé a sacar buenas notas. Dejé de estremecerme cada vez que alguien decía mi nombre, esperando una reprimenda. Y por la noche, cuando me acostaba en esa cama mullida, empecé a creer que tal vez, solo tal vez, no era el niño desechable después de todo. Aún así, una parte de mí seguía siendo cautelosa. Porque si los padres podían abandonarte como un cupón caducado, ¿qué impedía que alguien más lo hiciera? Tardaría años en confiar plenamente en que Richard no estaba esperando a que me equivocara para poder volver a dejarme. Pero por primera vez en 13 años, tenía una oportunidad de algo que nunca antes había tenido, un futuro. Y mientras mis padres estaban ocupados publicando álbumes de vacaciones, yo estaba construyendo algo que ellos no podían ver. Algo que un día los dejaría boquiabiertos en el despacho de un abogado. Para cuando cumplí 14 años, el tío Richard había decidido dos cosas sobre mí. Primero, tenía una postura terrible. Segundo, tenía potencial, aunque estuviera oculto bajo mi mala postura. Me daba golpecitos en la nuca cada vez que me encorvaba. No eres un signo de interrogación, chico. Ponte derecho. La gente te cree más cuando pareces creer en ti mismo. En la escuela, los profesores notaron la diferencia casi al instante. Ya no era el niño invisible, al menos no del todo. Empecé a levantar la mano en clase.
Incluso me uní al club de debate, sobre todo porque Richard me sobornó con pizza si al menos lo intentaba. Apareció en mi primera reunión con un traje a medida, aplaudiendo más fuerte que nadie cuando logré argumentar que los gatos eran objetivamente mejores que los perros. En casa, era menos un tutor y más un seminario motivacional unipersonal. Pero en lugar de carteles cursis, enseñaba a través del ejemplo. Me arrastraba a las reuniones, me decía que observara cómo hablaba la gente, cómo se daban la mano. La mitad del éxito está en el tono y el apretón de manos, dijo una vez. El resto es presentarse cuando nadie más lo hace. Claro, yo todavía era un niño. Puse a prueba los límites. Una vez me quedé hasta muy tarde en casa de un amigo y no lo llamé. Cuando finalmente me colé en su casa a medianoche esperando una reprimenda, simplemente me dio un sándwich y dijo. Todos parecían haber nacido sabiendo cómo anudarse la corbata y decir sinergia con cara seria. Mi primera presentación fue un balbuceo, con la voz quebrada como un cazoo roto. Más tarde, Richard me apartó. ¿Tranquilo? Se ponen los pantalones una pierna a la vez. Algunos incluso se caen al hacerlo. No te dejes engañar por las corbatas. Ese chiste me ayudó a superar cada apretón de manos incómodo de aquel verano. Para mi último año de instituto, tenía algo que nunca creí posible. Confianza. No la arrogancia estridente al estilo Jason que venía de ser un niño mimado. La mía era más tranquila, como una lámpara encendida en la oscuridad. Suficiente para guiarme hacia adelante. Seguía vigilando a mis padres desde lejos. Las redes sociales eran un resumen de los mejores momentos de su familia perfecta, vacaciones, graduaciones, el recital de ballet de Lily. Mi nombre no aparecía, pero ya no me dolía. Su silencio no me hería. Era la prueba de que había construido algo más fuerte en otro lugar. Y Richard nunca intentó reemplazar a mi padre. No lo necesitaba. Simplemente aparecía una y otra vez, como un tambor que retumbaba, recordándome que yo importaba. Una noche, justo antes de irme a la universidad, nos sentamos en su balcón con vistas a las luces de la ciudad. Me ofreció un vaso de refresco, chocó su whisky contra él y dijo, «Has recorrido un largo camino desde aquel niño que esperaba en un porche con una mochila». Me reí. Sí, todavía no puedo creer que te detuvieras por mí aquel día. Se encogió de hombros, pero su mirada se suavizó. El mejor error que he cometido en mi vida. Aún no lo sabía, pero 15 años después, esas palabras resonarían en una habitación donde mis padres finalmente recordarían que existía. Sentados frente a mí, esperando millones que nunca llegarían. Se suponía que la universidad no era para mí. Al menos no en la versión de vida que mis padres habían planeado. Jason iba a la universidad. Lily tenía madera de conservatorio de danza. Y yo era el chico que tenía que arreglárselas solo. Si no hubiera sido por Richard, mi matrícula habría sido una fantasía garabateada en servilletas. No solo extendió un cheque. Me sentó con hojas de cálculo, gráficos y una charla que me hizo desear haber fingido la gripe. Primero las becas, luego las subvenciones, y después mi ayuda llena los huecos. No vas a pasar 4 años viviendo solo de mi dinero, chico. Vas a ser dueño de esto. Así que solicité todas las becas posibles. Algunas eran raras, como una para estudiantes zurdos. Aprendí a escribir con la mano izquierda en 2 semanas. Y otra para descendientes de apicultores. Escribí un ensayo sincero sobre la miel, aunque mi única experiencia fue que me picaran a los 8 años. Gané suficientes premios pequeños que, en conjunto, marcaron la diferencia. Richard cubrió el resto con una condición. Si abandonas los estudios para convertirte en un intérprete profesional de kazoo, quiero un reembolso completo. Para mi segundo año, tenía fama de ser el responsable. El chico que llegaba temprano, se quedaba hasta tarde, nunca faltaba. Es curioso cómo aquello que antes me hacía invisible en casa se convirtió en mi mayor ventaja en el mundo real. Richard nunca me dejó olvidar el equilibrio. Cuando me estresaba demasiado, me llevaba a cenar. No puedes salvar el mundo si te agotas antes del postre, me dijo una noche mientras comíamos bistec. Puse los ojos en blanco, pero en secreto, necesitaba ese recordatorio. Mientras tanto, mis padres no paraban de publicar sus mejores momentos. Jason publicó sobre su admisión a la Facultad de Derecho. Lily subió un vídeo de su recital de baile. En su mundo, yo no existía. Era un fantasma que se desplazaba por sus redes sociales, negando con la cabeza. Pero los fantasmas pueden construir imperios.
Para cuando me gradué, no solo estaba cruzando un escenario. Tenía ofertas de trabajo, de verdad, con sueldos que hacían que mis cheques del supermercado parecieran dinero de Monopoly. Richard estaba sentado en primera fila aplaudiendo tan fuerte que el decano lo miró de reojo. Después de la ceremonia, me dio un bolígrafo. No para firmar autógrafos, sino contratos. Úsalo con sabiduría. Conseguí un trabajo en una empresa mediana en el departamento de operaciones. El primer día, entré con un traje 2 tallas más grande y zapatos que chirriaban en cada baldosa. Pensé que se reirían de mí y me echarían del edificio. En cambio, descubrí que los zapatos que chirrían no importan cuando uno trabaja duro. En cuestión de meses, mi nombre empezó a aparecer en las reuniones. Me mantuve callado, escuché, y cuando hablaba, lo hacía con razón. Cada vez que alcanzaba un hito, un ascenso, un aumento, incluso simplemente sobreviviendo a una semana brutal, Richard estaba ahí. A veces con un cigarro, a veces con whisky, a veces con sarcasmo. Ya era hora de que te pusieras al día, chico. Y poco a poco construí algo que mis padres no podrían haber imaginado: independencia, estabilidad, una vida no definida por las obras, sino por las decisiones. Aún así, la ausencia de mi familia nunca dejó de doler del todo. Las fiestas iban y venían. Mi bandeja de entrada permanecía vacía. Pero aprendí a llenar los vacíos de otra manera. Amigos que se convirtieron en familia elegida, mentores que creyeron en mí y un hombre que una vez se detuvo en una calle cualquiera y decidió que yo importaba. Todavía no lo sabía, pero cada paso que di en esos años estaba sentando las bases para el día en que mis padres finalmente me mirarían a los ojos de nuevo. No con orgullo, sino con desesperación, mientras la voz del abogado convertía el aire en cristal. A mediados de mis 20, mi vida había dado un giro de 180 grados. Pasé de ser el chico que calentaba ramen en el microondas en silencio al tipo que codirigía reuniones donde la gente tomaba notas cuando yo hablaba. Mi nombre aparecía en los informes, mi correo electrónico se llenaba de preguntas en lugar de órdenes, y finalmente tenía un apartamento que no venía con moho gratis en las esquinas. Richard nunca me dejó engreírme demasiado. Buen trabajo, campeón, decía cuando le contaba sobre un ascenso. Pero no olvides que aún puedo castigarte. Y honestamente, le creí. Trabajaba en operaciones en una empresa de logística en crecimiento, lo que básicamente significaba resolver problemas con los que nadie más quería lidiar. Cadenas de suministro rotas, clientes enojados, sistemas que se movían más lento que el Internet por módem. Me convertí en el tipo que arreglaba las cosas en silencio. Mis compañeros de trabajo me llamaban el bombero. No tenía la voz más fuerte, pero cuando todo salía mal, a mí me llamaban. Cada vez que pensaba en lo lejos que había llegado, volvía a una verdad. Si Richard no hubiera parado su coche ese día, nada de esto habría pasado. Él seguía siendo mi ancla. Nos veíamos semanalmente, a veces para cenar, a veces solo para tomar un café. Y cada vez me llamaba como si fuera algo natural. Pero por entonces, noté algo que no había visto antes. Estaba envejeciendo. Al principio, se notaba en las pequeñas cosas. La forma en que se frotaba el hombro después de cargar las compras, como necesitaba gafas para leer los menús. La tos ocasional que disimulaba con un gesto de la mano. Una noche, lo sorprendí mirando fijamente un frasco de pastillas sobre la encimera. Cuando le pregunté, se encogió de hombros. La presión arterial es parte de vivir mucho tiempo. Se rió, pero sentí un nudo en el estómago. Aún así, se negaba a bajar el ritmo. Vino a mi primera presentación en una conferencia. Se sentó en la primera fila con un traje tan elegante que parecía cortar cristal. Después, me estrechó la mano delante de todos y dijo: este tipo solía dormir en bibliotecas porque nadie más lo quería. Ahora él es quien manda. Quise esconderme bajo la alfombra, pero también sentí que nunca había estado más orgulloso. Mientras tanto, mis padres continuaban con su espectáculo de Broadway de memoria selectiva. En las redes sociales, Jason prosperaba como abogado en prácticas. Lily estaba de gira con su compañía de danza. Cada foto familiar parecía una imagen de archivo titulada Felicidad en venta. Mi nombre seguía sin aparecer, ni siquiera en la letra pequeña. Y aún así, dejé de buscarlo. Su indiferencia ya no era mi herida. Era su patrón. Si no podían reconocerme cuando estaba pasando por dificultades, no merecían fingir que me habían criado cuando estaba triunfando. Richard, en cambio, se aseguró de que recordara de dónde venía.
Una vez, después de que me subieran el sueldo, deslizó un sobre por la mesa durante la cena. Dentro estaba el recibo del primer par de zapatos de trabajo que me compró a los 14 años. Enmárcalo, dijo. Para que nunca olvides quién eres bajo la demanda. Guardé ese recibo encima de mi escritorio, no para hacerme sentir culpable, sino como prueba del puente entre quién era y en quién me había convertido. Pero la sombra del tiempo seguía acechándonos. Richard empezó a cancelar alguna que otra cena, alegando cansancio por el trabajo. Me ofrecía reprogramarlas, pero lo desestimó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Y aunque nunca lo admitió, yo sabía que algo estaba cambiando. Había una pesadez en sus movimientos, como si cargara con algo más que el peso de sus años. Y aunque no me di cuenta entonces, esas señales silenciosas fueron las primeras páginas del capítulo que terminaría conmigo sentado en el despacho de un abogado, con mis padres al otro lado de la mesa esperando millones, solo para escuchar una frase que pondría su mundo patas arriba. Por ahora, sin embargo, decidí no presionar. Tal vez no quería saber la verdad. Tal vez todavía necesitaba que él siguiera siendo invencible. Después de todo, para mí siempre lo había sido. Empezó poco a poco. El tipo de cosas que uno se convence de que no son nada. Richard canceló más cenas. Decía que estaba demasiado ocupado, pero su agenda nunca se lo había impedido antes. Una noche, cuando pasé por su casa sin avisar, lo encontré dormido en su sillón a las 8 de la noche con la televisión encendida suavemente. Se despertó sobresaltado, avergonzado, murmurando algo sobre un día largo. Quería creerle. De verdad que sí. Pero la verdad estaba en la forma en que se agarraba a la barandilla al subir las escaleras, en el pequeño lapso de tiempo que tardaba en levantarse y en el pastillero que reposaba sobre la encimera como un testigo silencioso. Fingí no darme cuenta. Él fingió que no pasaba nada. Ese era nuestro pacto silencioso. Aún así, nunca dejó de ser Richard. Incluso cansado, tenía esa manera de apartarme del ruido y hacerme sentir importante. Lo estás haciendo bien en el trabajo, me dijo una noche después de que me quejara de un proyecto. Pero recuerda, los trabajos te reemplazarán en una semana. La gente no lo hará, si eliges bien. Esa frase me golpeó más que cualquier evaluación trimestral. Para entonces, mi carrera iba viento en popa. Los ascensos llegaban más rápido. Mi nombre tenía peso y mi agenda estaba llena de reuniones que años antes me habrían aterrorizado. Pero por muy ocupado que estuviera, siempre encontraba tiempo para Richard. No era solo familia. Era la razón por la que tenía una oportunidad en todo aquello. Alrededor de mi cumpleaños número 29, noté que había adelgazado demasiado. Él lo disimulaba con bromas. Por fin me deshice de ese abrigo de invierno, decía, palmeándose el estómago. Pero su risa sonaba débil. Me ofrecía llevarlo al médico. Me hizo un gesto para que no insistiera. Los médicos solo te dicen lo que ya sabes. Come menos sal, camina más, deja de gritarle a las noticias. Estoy bien. No lo estaba. Unos meses después, se desplomó en su oficina. Nada dramático. Simplemente se desmayó en una sala de juntas como si su cuerpo hubiera decidido que ya era suficiente. Estuvo hospitalizado una noche. Cuando lo visité, sonrió a través de los cables y los monitores. No te pongas tan serio. Les dije que solo quería una noche gratis. Ventajas de la vejez. Pero detrás de la sonrisa vi la verdad. Y por primera vez, me di cuenta de que no era invencible. Esa noche, sentado junto a su cama de hospital, se puso serio. Sabes, siempre pensé que tu padre sería quien te enseñaría todo esto, pero me alegro de haber sido yo. Tragué saliva. No hables así. Sonrió de lado. ¿Así como? Como si fueras a irte. Se acomodó haciendo una mueca. Escucha, chico. La vida es corta. Pero tú ya has superado todas las expectativas que cualquiera tenía de ti. Solo quiero que recuerdes algo. No eres el repuesto. Nunca lo fuiste. Parpadeé rápido porque llorar delante de él me parecía hacer trampa. Debió darse cuenta porque añadió, si arruinas mis sábanas con lágrimas, te mando la factura de la tintorería. Típico Richard. Incluso con dolor, encontraba la manera de hacerme reír. Se recuperó lo suficiente para volver a casa, pero algo en el aire había cambiado. Ambos sabíamos que el tiempo que nos quedaba era menos del que queríamos admitir.
En las últimas vacaciones que pasamos juntos, me regaló una pequeña caja. Dentro estaba el cuaderno de cuero que me había dado años atrás, el que tenía mis iniciales grabadas. Solo que ahora estaba lleno. No con mis escritos, sino con los suyos. Notas, consejos, observaciones sarcásticas e incluso garabatos absurdos. En la última página, con su letra grande y firme, había escrito: si alguna vez intentan borrarte de nuevo, recuerda esto. Ya has escrito tu propio capítulo. No comprendí el peso de esas palabras entonces. No del todo. Pero meses después, en el despacho de aquel abogado, resonarían con fuerza justo cuando todas las cabezas de la sala se giraran hacia mí. Richard falleció tranquilamente mientras dormía un martes por la mañana. Recibí la llamada antes del amanecer, la voz temblorosa de su asistente al otro lado de la línea. Durante un largo momento, me quedé sentado al borde de la cama mirando la pared, tratando de comprender cómo el mundo podía seguir girando sin él. Me encargué de los preparativos del funeral porque, por supuesto, lo hice. No había nadie más que supiera cuáles eran sus himnos favoritos, el traje que realmente le gustaba o que odiaba las exageraciones y prefería las rosas sencillas. Aquel hombre me había sacado de la miseria cuando tenía 13 años. Lo menos que podía hacer era asegurarme de que su despedida no se convirtiera en un desastre. El servicio fue pequeño, digno. Sus colegas llegaron con trajes oscuros, personas que lo respetaban no porque fuera rico, sino porque era constante. Algunos viejos amigos compartieron historias, unas hilarantes, otras lo bastante profundas como para dejar un nudo en la garganta. Y entonces, justo cuando pensé que lograría atravesar el día entero sin sorpresas, entraron mis padres. Jason iba delante, alto y seguro de sí mismo con su traje de abogado. Lily lo seguía con unas gafas de sol enormes. Y detrás de ellos estaban mis padres, aferrados el uno al otro como si hubieran perdido a su mejor amigo en lugar del hermano con el que apenas habían hablado en décadas. Mi madre había perfeccionado el papel de doliente desconsolada. Mi padre estrechaba manos como un político en campaña, asintiendo a personas que ni siquiera conocía. No me miraron hasta la mitad del servicio. Cuando finalmente lo hicieron, fue como si estuvieran viendo un fantasma. Les devolví un asentimiento cortés. Nada más. Después del entierro, me acorralaron cerca de la recepción. Mi madre me agarró del brazo. Oh, cariño, no teníamos idea de que eras tan cercano a él. Me aparté suavemente. No preguntaron. Mi padre se aclaró la garganta y adoptó su voz solemne. Tu tío era un hombre extraordinario. Generoso, exitoso, verdaderamente parte de la familia. Esa última palabra casi me hizo reír. Familia. Me habían abandonado a los 13 años con una nota pegada en un refrigerador. Pero ahora, de pie a la sombra de la fortuna de Richard, de repente yo sí formaba parte de la familia. Jason intervino intentando sonar casual. Entonces, ¿alguna idea de cuándo es la lectura del testamento? Quiero decir, el tío Richard tenía mucho dinero. Lo dijo como quien pregunta por el clima. Lily suspiró dramáticamente. Solo espero que quisiera mantener intacto el legado familiar. Las casas, los coches, ese tipo de cosas. Ya sabes, siempre le importaron las apariencias. Los observé durante varios segundos. Por un momento, no estaba seguro de si eran personas reales o personajes secundarios de una mala comedia. El cuerpo de mi tío ni siquiera llevaba un día enterrado y ellos ya estaban rondando como buitres. No respondí. Simplemente me alejé dejándolos a mitad de la conversación. Durante la semana siguiente comenzaron las llamadas. Mis padres, repentinamente interesados en reconectar. Jason dejando mensajes de voz sobre la importancia de la familia. Lily enviándome mensajes llenos de corazones como si alguna vez hubiéramos tenido una relación cercana. Habría sido gracioso si no hubiera sido tan transparente. Mientras tanto, el abogado encargado de la herencia de Richard se puso en contacto conmigo. La lectura estaba programada para el lunes siguiente. Será una reunión importante, me advirtió con tono profesional. Su tío fue extremadamente claro respecto a sus deseos. Esa noche me senté en mi escritorio con el cuaderno que Richard me había dejado. Volví a leer la última página. Si alguna vez intentan borrarte de nuevo, recuerda esto. Ya has escrito tu propio capítulo. Por primera vez desde su muerte, sonreí. Porque sabía exactamente lo que venía. Y también sabía que mis padres no estaban preparados para ello.
El despacho del abogado olía a cuero y dinero antiguo. Paneles de madera oscura, cortinas pesadas y sillas demasiado rígidas para ser cómodas. Mis padres, Jason y Lily, estaban sentados a un lado de la mesa. Su postura reflejaba una mezcla de dolor fingido y expectativa. Yo estaba sentado al otro lado con el cuaderno sobre el regazo, el corazón latiéndome con fuerza pero el rostro completamente sereno. El abogado, el señor Halpern, se ajustó las gafas y se aclaró la garganta. Estamos aquí para leer el último testamento de Richard Carlton. Su voz tenía tanta gravedad que incluso Jason se enderezó. Comenzó con las formalidades. Deudas saldadas. Donaciones benéficas. Algunos regalos para empleados de confianza. Mi familia se removía impaciente como niños esperando el postre. Finalmente Halpern pasó una página y dijo, ahora, con respecto a la distribución de la herencia del señor Carlton. Jason sonrió y se inclinó hacia adelante. Lily apretó la mano de mi madre. Mi padre me lanzó una mirada cargada de suficiencia. Halpern leyó lentamente, dejando que cada palabra cayera en la sala. A mis parientes distanciados, que solo recordaron mi existencia a la sombra de mi cuenta bancaria, no les dejo nada. El aire pareció romperse. Mi madre jadeó. Jason se quedó inmóvil. Lily susurró, ¿está bromeando, verdad? Halpern ni siquiera levantó la vista. Pasó otra página. A mi sobrino Michael, quien fue abandonado a los 13 años pero nunca se apartó de mi lado desde entonces, le dejo la totalidad de mi herencia, incluyendo todos mis bienes, propiedades, cuentas e inversiones. El silencio fue absoluto. Luego, casi al mismo tiempo, todas las cabezas se giraron hacia mí. Jason fue el primero en reaccionar. Esto no puede ser legal. Apenas te conocía. Levanté el cuaderno que descansaba sobre mis piernas. Me conocía lo suficiente como para llenar 15 años de consejos aquí dentro. El rostro de mi padre se oscureció. Lo manipulaste. Lo pusiste en contra de su familia. Me recosté en la silla con calma. La misma calma que Richard me había enseñado. Ustedes hicieron eso solos el día que me dejaron atrás con una nota en el refrigerador. Lily probó una estrategia diferente. Su voz rebosaba falsa dulzura. Vamos, Mike. No puedes quedarte con todo. Somos familia. Sonreí. No con crueldad. Con cansancio. Qué curioso. 15 años de silencio nunca sonaron a familia. Pero ahora que hay dinero sobre la mesa. Halpern cerró la carpeta con un golpe seco. El testamento es completamente sólido. Cualquier impugnación será rechazada. El señor Carlton fue extraordinariamente meticuloso. Y así terminó todo. Salí de aquella oficina con las palabras de Richard resonando en mi cabeza. No eres el suplente. Nunca lo fuiste. Por primera vez en mi vida, lo creí de verdad. Detrás de mí escuché las voces de mi familia elevándose cada vez más mientras intentaban procesar que su supuesto boleto dorado acababa de desaparecer frente a ellos. No miré atrás. Afuera, el aire se sentía más limpio. Más ligero. Respiré profundamente, saqué mi teléfono y envié un mensaje al único hombre cuya opinión seguía importándome. Ojalá estuvieras aquí para ver sus caras, viejo. Si el cielo tenía wifi, estaba seguro de que Richard se estaría riendo a carcajadas.